Muy bien, continuando con esta primera sesión de nuestro curso de especialización en las contrataciones con el Estado, vamos con el video número 2 sobre el conocimiento y su transmisión. El conocimiento, que es este bagaje de la memoria y de todo lo que la humanidad viene aprendiendo, bueno, pues ha tenido tres momentos, tres olas a lo largo de la historia de la humanidad. Este tema lo desarrolla ampliamente este autor Alvin Toffler en la tercera ola, donde nos hace mención a los cambios que ya en el año que escribió este libro, el año 1979, hace ya más o menos 40 años de aquí, ¿bien? Si en 1980 al 2000, 20 años, del 2000 al 2020, 40 años, una generación ha transcurrido ya desde que Alvin Toffler dio nacimiento a esta propuesta. Él lo menciona que en la historia de la humanidad ha tenido pues tres olas, tres épocas, ¿no? La primera ola marcada por la forma de la producción de la riqueza en la agricultura. La segunda ola caracterizada por la producción industrial, la fábrica. Y la tercera ola marcada por la transmisión digital del conocimiento. Es un libro muy importante, algunos dicen que incluso supera a El Capital de Carlos Marx. En este libro, en esta propuesta de Alvin Toffler, nos menciona pues que la humanidad, más o menos cuando encuentra la agricultura, descubre la agricultura, pasa de ser nómade a ser sedentario, ¿no? Y por supuesto la transmisión en ese tiempo del conocimiento era oral, de boca a boca, de las narraciones, los mitos, etcétera, ¿no? Eso a nivel mundial se ha venido reproduciendo aquí en el Perú, los cacicazgos prehispánicos, preincas, se desarrollaron en función nuclear a el cacique, que muchas veces sobre sí mismo tenía ambas facultades, ambas jerarquías, ¿no? La religiosa y la militar, como nos lo enseña la historia. Pues bien, esta forma de liderazgo basada en la oralidad, en la transmisión oral del conocimiento, de la información, entra en crisis y cambia cuando aparece pues la imprenta. La imprenta determina que una sola idea se hace ajena a su emisor, al autor, y se escriben libros, y estos libros se multiplican por cientos de miles de veces en muchas ocasiones. Y entonces así las ideas superan a su autor, superan a su origen y se difunden. Ideas como la libertad, la igualdad entre las personas, etcétera, más allá de sus autores, los franceses, Voltaire, Rousseau, llegaron, por ejemplo, hasta las costas de Argentina y a lomo de bestia, incluso llegaron hasta la región de la nación Cana, donde estaba Tupac Amaru, y les dio lectura. Conoció de ellas y a partir de allí se inició este pensamiento revolucionario de que dio lugar a la gesta de la independencia del Perú y de Sudamérica especialmente, ¿no? Podemos ver entonces cómo es determinante la relación que existe entre la forma de transmitir los conocimientos y la organización de las sociedades y de los derechos que dentro de ella existen. Alvin Toffler nos propone que a cada cambio que se produce en la forma de transmitir la información del conocimiento, se suceden otros cambios. Es decir, pasamos del oral a lo escrito, a la imprenta, se producen cambios en el espacio también de la organización de las sociedades, pasamos de la monarquía o los cacicazgos a la república. Y con ello también las formas de producción en lo que ha denominado la tecnósfera, de la agricultura a la fábrica. No es que la agricultura se excluye, queda de lado, existe, pero se añade un elemento nuevo que es la industria. Y cambiamos la relación que existe entre las personas, de los súbditos del rey, a el proletariado, ¿no? El trabajador de la empresa, de la fábrica, aparecen los derechos sociales, laborales, de las 8 horas, es toda una serie de conjuntos y de nuevas reglas, ¿no? Pasamos del derecho de los príncipes al Código Civil, que norma las reglas de convivencia de la sociedad, a las leyes de comercio, que establecen los conceptos de libertad de empresa, libertad de emprendimiento, garantía de la propiedad privada, de todo este conjunto
que nos ha acompañado hasta el siglo XX. Y digo que hasta el siglo XX porque ahora en el siglo XXI se muestra patente cómo sigue profundizando cambios, porque ha cambiado la forma de transmitir los conocimientos. Ahora los conocimientos se transmiten en forma digital. La riqueza, la producción ya no son solamente en la agricultura, no son solamente en la industria, sino a través, por ejemplo, de puramente servicios de Internet. Esta plataforma de videoconferencia, por ejemplo, es contratada, es pagada y no tiene lugar en ninguna agricultura, no tiene lugar en ninguna empresa, es solamente conocimiento, es solamente un software, un aplicativo que produce miles de millones de dólares para sus propietarios. Google, YouTube, etcétera, son empresas que no tienen propiamente un lugar ubicado en el planeta, en un territorio determinado, están en la nube. Y sin embargo, representan miles de millones de dólares de capacidad adquisitiva y de flujos económicos. Podemos ver entonces cómo hay cambios sustanciales en lo que corresponde, que es verdad, además que lo que dice Alvin Toffler, que a cada cambio en la forma de transmitir la información, en la infosfera, se sucede cambios en la tecnosfera y en la sociosfera. El tema es, pues, que, por ejemplo, este cambio de paradigmas, producto de la información, ha generado que en la época actual, ¿no? Lo que correspondía a los paradigmas del siglo XX sobre el secreto de la información, la reserva tributaria, la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de la correspondencia, hoy no sean más los paradigmas de la sociedad, no sea aquello que es comúnmente aceptado por ella, sino aquello que tiene que ver más bien con revelar secretos, la vida pública, la transparencia, el acceso a la información. Un ejemplo clarísimo de ello es, por ejemplo, los Wikileaks, que son filtraciones de información anteriormente confidencial, reservada en los bufetes de abogados de las offshore, que se hicieron públicas. No solo en ese tema, sino en otros muy particulares, especialmente como los Panama Papers, que dieron lugar al destape, por ejemplo, de toda la complejidad del caso Lavallato, que a partir de Brasil y de la empresa Odebrecht ha generado el destape de la corrupción no solo en Sudamérica, sino en Europa y a nivel global. Estos conceptos, entonces, nos hacen establecer que esta forma, este cambio en la forma de transmitir la información a través de la Internet y este proceso que ha tenido la tecnología de llevarnos a no solamente ser un consumidor pasivo de información que la lee, sino a la vez que recibimos información, también producimos información. Esto es, por ejemplo, en el Facebook. Tú recibes un meme, un comentario, una novedad, y también haces un comentario. También participas. Es una relación bidireccional. Esa es la particularidad singular de la contemporaneidad en que se desenvuelven las redes sociales. Bueno, esto ha generado varios cambios en los paradigmas socialmente aceptados. En primer lugar, hemos conocido que la empresa privada genera dentro de su mercadotecnia una afinidad con sus consumidores a partir de la calidad de sus servicios, de la atención a su cliente, de la capacidad de respuesta una vez que el cliente se ha llevado el equipo, ¿no? La sostenibilidad. Y surgen nuevos elementos. Por ejemplo, dentro de los bloques comunista, socialista o liberal, capitalista, hoy en día resulta ser indiferente cuál es la orientación política en la gestión de los servicios, en la gestión de las empresas. Lo que importa es que cumpla un mínimo de calidad de acuerdo a la expectativa del usuario, del consumidor. Por ejemplo, en China, Ho Chi Minh ha llegado a decir lo que señala aquí, ¿no? No importa de qué color es el gato, lo que importa es que cace ratones. Perdón, Deng Xiaoping, ¿no? Y tiene mucha razón, ¿no? No hay una manera correcta socialista o correcta comunista o correcta capitalista de barrer las calles. Hay una sola forma de barrer las calles. ¿Cuál es? Pues barrerlas bien, ¿no? Es decir, que la actividad que se desarrolla se cumpla las expectativas de la población.
En ese sentido, este concepto que está en el sector privado se traslada al sector público. De tal manera que así como yo voy a una tienda y me brindan servicios de calidad, también espero que cuando vaya a una dependencia pública me brinden servicios de calidad. Información, acceso a los precios, a los procedimientos, tiempo de respuesta razonable, ¿no? Y una respuesta también predictible. Es decir, que no sea una respuesta diferente para mí que para el otro en condiciones de igualdad, sino que tengamos derecho a la misma respuesta y al mismo acceso a la información. Estos cambios, entonces, generan un segundo cambio, que es a partir de la percepción de la necesidad del público usuario de la calidad de los servicios, hablamos del ciudadano como el cliente ciudadano, que espera resultados. ¿Cuáles son estos resultados? Obviamente, servicios de calidad. Entonces, el paradigma en lo que es gestión pública adopta ahora la forma de resultados en función de la calidad de los servicios públicos. Todo esto genera un nuevo elemento, un nuevo ámbito de transformación, un nuevo impacto de la transformación, lo que se ha venido a denominar la modernización del Estado. Es decir, hay estados que bajo estos criterios que implementan estos elementos se les denomina modernos, en cuanto que, como hemos dicho, sin importar la orientación política, que queda de lado, es opción de cada persona, lo que sí importa es que los servicios públicos se brinden en contextos de calidad en función de la percepción de las personas. En ese sentido, las megatendencias globales, y llamamos una megatendencia aquello que es un cambio, es un paradigma que la sociedad acepta independientemente de la voluntad de las partes. Es decir, no es que quiero o no quiero, es una tendencia. Por ejemplo, hoy en día no puedes tú pretender mantener escribiendo una correspondencia epistolar de puño y letra, porque la tendencia es hacerlo en tiempo real a través del WhatsApp, del Messenger o de cualquier otro medio de mensajería instantánea. ¿Cuál es la tendencia? La comunicación instantánea. Hacer lo contrario simplemente eres un dinosaurio que está a punto de extinción. Entonces, la calidad total corresponde a una forma de gestionarla, ya no es administrativa, es a través de la gerencia. Y esto está basado en el uso de las tecnologías de la información. Todo esto se ha venido a denominar la nueva gestión pública o la nueva gerencia pública. Esta nueva gerencia pública, como venimos indicando, tiene su sustento, su base, en la legitimidad que le da la población bajo la cual se brindan estos servicios. De tal suerte que si percibe la población que los servicios no son de calidad, bueno, ese gestor, ese gerente, esa autoridad que está a cargo de estos servicios, bueno, se debe ser cambiada, ¿no? Es el derecho a la revocatoria de las autoridades. En ese sentido, ya hay un cambio sustancial en la forma del ejercicio del poder. Ya no es un poder que se ejerce de arriba hacia abajo, en una suerte de potestad, sino por el contrario es un gestor que gestiona para la población servicios públicos de calidad. Y en la medida que lo consiga, queda legitimado. En la medida que no lo consiga, queda deslegitimado. ¿Cuáles son los parámetros con que la población percibe o mide la calidad de la gestión de los servicios públicos? En función del desarrollo integral, que abarque a todos, distributivo, que lo perciban todos. Muy bien. De ese punto de vista, además, ya no importa una visión sectorial del desarrollo, es decir, el sector educación, el sector transportes, el sector de las vías o de las telecomunicaciones, sino una visión territorial. Porque evidentemente las personas que se desenvuelven en un lugar, en una ciudad, en una población, comparten un mismo territorio y también comparten, por supuesto, expectativas comunes, cotidianas, trasladarse a través de los medios de transporte público o a través de un taxi, comunicarse por teléfono, asistir a un centro comercial, a un mercado de abastos, etc. Porque la vida de las personas es así, multifacética y debe ser entendida de ese modo, en un sistema. Es más, sistemas que se interrelacionan unos entre otros, ¿no? El sistema de transporte, el sistema de educación, el sistema de salud, etcétera, porque las personas necesitan sistémicamente
de todos esos servicios para entender que existe desarrollo. Pues bien, los territorios entonces que albergan las personas se pueden gestionar de dos maneras. Últimamente, los últimos 20, 30 años, hemos visto el desarrollo de diferentes ciudades donde son más competitivos o menos competitivos. Y entonces diremos que un territorio alcanza la calidad de un Estado moderno en cuanto favorece la competitividad de su territorio y de sus poblaciones para acceder a mejores niveles de vida. Pues bien, en el pasado, por ejemplo, en el caso de potenciar las potencialidades de un territorio, tenemos, por ejemplo, el caso de el puerto de Nueva York, que tradicionalmente ha sido a través del cual se ha hecho la exportación de todos los bienes hacia Europa. En la Primera Guerra Mundial, un puerto de muchísima importancia para trasladar al viejo mundo, a Europa, todos los pertrechos de la Primera Guerra Mundial para poder desarrollarla con éxito. En la Segunda Guerra Mundial, como vieron que el negocio era tan bueno, la repitieron, ¿no? Dicen que no ha habido una Tercera Guerra Mundial porque ya tuvo un campeón, que fue el Asia, ¿no? Es el caso de la potenciación de los territorios a partir de sus potencialidades, su ubicación geográfica, su cercanía, etc. Pero también tenemos el caso de otra forma de gestionar los territorios a partir de un cambio de rol. Es el caso de los Emiratos Árabes, tradicionalmente productores de petróleo, pero sucedió que el petróleo se acabó. En el año 80, la extracción de petróleo en Dubái alcanzó el peak oil, es decir, que extraer el siguiente barril de petróleo resultaba más caro que venderlo, ¿no? Y obviamente generó el alza y la crisis de los energéticos. Pero bueno, Dubái optó por un cambio en la matriz de producción de su territorio, ¿no? Pasó de una producción netamente extractiva petrolera a la producción de servicios de recreación, ¿no? Este es Dubái, donde se desarrollaban todos estos proyectos inmobiliarios de hoteles impresionantes. Este es el Dubái de hoy, por supuesto antes de la pandemia, ¿no? Y alcanzaron nuevos íconos en lo que representa los servicios turísticos, los servicios de recreación, y compitiendo de igual a igual con íconos anteriores como Francia, París, la Torre Eiffel, la Riviera Francesa, etcétera, etcétera, etcétera. Tan exitoso ha sido el caso de Dubái que un emirato árabe vecino, Abu Dhabi, también ha adoptado ese mismo sistema. Lo interesante de Dubái y Abu Dhabi es que en poco más o menos de 10 a 15 años han logrado la construcción de infraestructuras necesarias para la explotación turística, de grandes obras, donde lo característico ha sido, primero, la gestión por resultados, es decir, la fecha límite de entrega del inmueble construido, de la edificación. Para ello han adoptado nuevas metodologías basadas en la gestión por resultados y dentro de ella la flexibilidad de formalidades para alcanzar resultados. Recordemos este punto central del alma que está dentro de lo que es la gestión por resultados. Y lo segundo ha sido pues la logística en una condición de just in time. Es un parámetro de la logística. Justo a tiempo. Ni mucho antes ni después, sino justo a tiempo para efectos de ser incorporado a los procesos constructivos. La parte logística es sustancial. No es un tema de quién compra, a quién le compro. Es un tema de qué fecha tiene que estar el producto de calidad puesto en almacén para ser utilizado en el proceso constructivo, porque hay una fecha límite y además hay un propósito conjunto del cambio de la matriz productiva de este territorio. Y por último, el concepto de calidad total, aportado por los japoneses entre los años 70 al 80. La calidad total es el parámetro, el paradigma que debe de mantener o sustentar la gestión del proceso constructivo a fin que el resultado esperado sea pues precisamente eso, aquello que satisfaga a nuestros clientes, a nuestros ciudadanos. Estos conceptos han generado pues nuevos paradigmas en el consciente colectivo, de tal manera que hoy las sociedades se organizan en función de ellos. Por eso hablamos ahora del enfoque ciudadano
no un enfoque hacia el poder, sino un enfoque hacia la gestión de los servicios públicos para el ciudadano, de la democracia participativa, en función de que se empodera a la población frente al gobernante y lo transforma en un gestor, en un gerente, en una persona que se le ha encargado la gestión de la cosa pública para beneficio y para que busque servicios de calidad, ¿no? Gestione servicios de calidad. Y por eso la gestión para resultados tiene como correlato los derechos ciudadanos respecto de la revocatoria, la vigilancia ciudadana, el derecho a la rendición de cuentas, todos estos conceptos nuevos que se han incorporado a la sociedad. El Perú no es ajeno a ello. Desde el año 2014 en adelante, de diversas leyes nos han establecido este cuadro conceptual, por ejemplo, de los 3 ejes transversales y los 5 pilares centrales de la modernización de la gestión pública. En primer lugar, en el eje transversal tenemos al gobierno abierto, es decir, no hay oscurantismo, no hay o no puede haber o no se admite que existan secretos o ámbitos de información no accesibles. En segundo lugar, un gobierno electrónico, es decir, todas las plataformas de acceso a la información a través de la web para ser totalmente accesibles. Y tercero, la articulación interinstitucional, ¿no? Es decir, no existe ya un compartimento estanco. Esto es el Ministerio de Educación y nadie se mete. No, pues, el Ministerio de Educación tiene que ver con desarrollo económico local, porque las capacidades de los alumnos y de las personas tienen que ver mañana más tarde con el plan de vida que van a tener. De nada le serviría a un poblador de, digamos, el puerto de Hilo aprender el cultivo de tubérculos propios de la sierra. Tiene que estar contextualizado a las potencialidades de su territorio. Si no, simplemente todo ese gasto en gestión de la educación no llega a ser inversión, simplemente se queda en gasto. Entonces recordemos, tenemos 3 ejes transversales que circulan a través de los pilares: gobierno electrónico, gobierno abierto y articulación interinstitucional. En los pilares tenemos en el primer pilar las políticas públicas en función de planes estratégicos, es decir, el Perú a través de CEPLAN, el Centro de Planeamiento Estratégico, ha adoptado la gestión del Estado en función de planes y objetivos estratégicos. No se gestiona ya el día a día en función de resolver contingencias, sino de planes estratégicos evidentemente sustentados en las capacidades del territorio. El segundo pilar es la gestión del presupuesto por resultados, evidenciando exactamente aquello en qué se invierte y cuál es el producto y cuál es su impacto positivo en la población. El tercer pilar es la gestión por procesos de simplificación administrativa y de organización institucional. El cuarto pilar es el servicio civil meritocrático, donde tenemos todavía algunas falencias, pero existe una clara visión y vocación de esta propuesta del Estado de caminar en función del servicio civil. Y el quinto pilar es el sistema de información y seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. Es decir, necesitamos establecer indicadores y tableros de control como el Balance Scorecard o el otros, a través de los cuales vemos y evidenciamos el resultado de esta gestión. Muy importante entonces entender este nuevo ambiente en el cual se desarrolla la gestión pública. Pero la gestión pública no es sola, no es hacia adentro, tiene vinculación con la población y con los proveedores, ¿no? En ese sentido, el contexto de gobierno abierto establece 3 elementos: transparencia, participación y colaboración. Este último elemento de colaboración es el contexto en el que se desarrolla la ley de contrataciones del Estado, bajo un contexto de un principio colaborativo. Es decir, no se trata de oponer intereses privados a los intereses públicos. No es más ya ese contexto. El contexto actual es que, existiendo una sola finalidad, que es brindar mejores servicios públicos, ambas partes, entidad y proveedor, propenden a o propician
que se cumpla esa finalidad pública. De esa manera, podemos entender que la modernización del Estado, impactada por los sistemas de información y los cambios profundos que ha tenido la transmisión del conocimiento, como podemos ver, ha transformado el Estado en lo que hoy conocemos como gestión pública. Muy bien, hemos concluido el segundo video. Les invito a visitar el siguiente y tercer video de esta sesión inicial de nuestro curso de especialización en contrataciones del Estado. Muchas gracias.